garantizan derechos a trabajadores del transporte. Se declara además de interés público la promoción del transporte eléctrico. Ahora vamos a tener una nueva intervención. El presidente de la Asamblea Nacional ha anunciado que la próxima asambleísta Gracias, en intervenir presidente. es la Muy buenas asambleísta María noches José con todos los Carrión. colegas asambleístas. Un saludo especial para el equipo de la comisión que ha venido trabajando este tema que es muy importante. Quisiera, presidente, primero pedir la solidaridad con todas las familias ecuatorianas. Nuevamente estamos con esta situación sanitaria muy compleja en el país. Un abrazo fraterno a todos los profesionales de la salud, trabajadores de la salud que están y todavía siguen enfrentando esta pandemia con tanto trabajo, con tanto cariño y con tanta dedicación. Presidente, un abrazo también solidario para las familias que han perdido un miembro de su familia, que han tenido que pasar lo más duro de esta pandemia con las pérdidas familiares y que finalmente esto también del golpe de la crisis económica. Este sector al cual nos referimos el día de hoy, el sector del transporte, no es un sector que está alejado de esto, al contrario, es un sector que está muy golpeado. Yo he trabajado muy de cerca con el sector del transporte urbano de Quito, con el sector del taxismo a nivel nacional. Saludo a los queridos compañeros Carlos Brunis de aquí de Pichincha y a su dirigente nacional, Jorge Calderón. Mi abrazo fraterno para todos ellos, dirigentes que han dado una ejemplar batalla en lo que tiene que ver a la defensa de su sector. Hoy el sector del transporte vive una situación económica muy compleja. La liberación de los precios de la gasolina y el diésel ha venido a dar al traste con la economía de las familias. Esto de la mano de la obligatoria cuarentena, de los decretos de excepción, etcétera, que han disminuido sin duda el número de pasajeros que transportan normalmente, tanto el transporte urbano, el transporte rural, el taxismo, y no se diga un sector profundamente golpeado como es el sector del turismo, el transporte de turismo y de igual forma el transporte escolar. Y quiero hacer una referencia, me parece muy importante lo que han mencionado varios colegas. De hecho, creo que es importante recoger esto en una transitoria en la cual se determine un amplío del plazo para el sacar de circulación aquellas unidades, que estoy de acuerdo con aquello. Lo segundo que ha planteado el asambleísta Moreno, me parece importante también que se logre hacer una moratoria y una disminución o eliminación de la mora sobre mora, de las deudas que tienen tanto los sectores del transporte, de las distintas modalidades con la banca privada, con las cooperativas, donde sacaron sus unidades y que tenían un tiempo determinado para lograr hacer esta importante labor de generar sus responsabilidades crediticias. Lamentablemente, por la situación económica, no se ha logrado tener esa responsabilidad a tiempo y muchos de ellos están nuevamente en mora con la banca privada. Creo que hay que tomar en consideración esto porque las personas en este momento están viviendo una crisis compleja y el sector del transporte vive una crisis también de esa gran envergadura. En lo que tiene que ver al sector del taxismo, también creo que es importante. Bueno, en referencia a lo anterior, entonces yo también planteo en que se debe incorporar una transitoria que tenga que ver con la banca y los créditos de la banca al sector del transporte para eliminar la mora sobre mora y establecer una moratoria o un plazo mayor para el pago de sus haberes con las entidades crediticias. En el tema del taxismo, quisiera, y en términos de todo el transporte, quisiera también apoyar el tema de las dos revisiones. Me parece que técnicamente el hecho de que se haga dos revisiones puede tener sus complejidades. En el caso de la ciudad a la cual pertenezco, la ciudad de Quito, en realidad el sector es de manera permanente revisado una y otra vez por en este caso, la Agencia Metropolitana de Transporte. Hay operativos de revisión de las unidades, etcétera. Y creo que esto también da una buena cuenta de la revisión permanente que tienen las unidades y del control que debe tenerse de las unidades, como el tema de las llantas lisas, las revisiones del motor, etcétera, las luces, etcétera.
Pero en cuanto a la revisión que hace en este caso el Servicio Nacional de Transporte, yo quisiera sí hacer una especificidad y creo que también se podría incorporar algo al respecto y le pido en este caso al presidente Fafo Gavilanes, a quien agradezco por haber tomado en consideración varias de las observaciones que en su momento le hice llegar, es el hecho de poder hacer esta sola revisión. Y en el caso particular de Quito, yo creo que es importante conocer esto. He comenzado un proceso de investigación con los compañeros transportistas de la calidad del diésel. Y quiero decirles que después de un proceso importante de entender y de conocer aquello que para mí, por supuesto, es lejano, pero gracias a la información que ellos nos han hecho llegar, efectivamente se pidió información al Ministerio de Hidrocarburos y se logró determinar que la calidad del diésel que recibe Quito no es la misma que la que reciben otras ciudades a nivel nacional. Y eso hace, en muchos casos, que el transporte, no sé si ustedes, bueno, casi todos los asambleístas seguramente han tenido la ingrata experiencia de encontrarse con buses que emanan muchas emisiones y que en realidad tornan negras ciertas ciudades, ciertas partes de la ciudad de Quito por la calidad del combustible. Y después de investigar nos hemos dado cuenta y se hicieron solicitudes adecuadas en su momento de que se mejore la calidad del diésel en Quito. Y creo que esto va de la mano con este tema de la revisión, porque si la calidad del diésel es mala, los equipos, en este caso los motores, no tienen las mismas condiciones y no hay la misma efectividad y por tanto, por mucho que se tenga la unidad en óptimas condiciones, la situación del aire y del ambiente de Quito no es la misma. Y las revisiones van al traste con esto porque no es coherente, ¿no es cierto?, que como gobierno central se pida 2 revisiones, pero no se garantice que el diésel que reciben las unidades, en este caso los buses, especialmente de Quito, no tenga las óptimas condiciones como por ejemplo lo tiene el diésel que recibe Guayaquil o el diésel que recibe Cuenca o el diésel que recibe muchas otras ciudades, las grandes urbes del país. Y esto pasa porque el diésel que viene a Quito viene de Esmeraldas y lamentablemente no está teniendo óptimas condiciones de una turbina, de una parte que es como un filtro y por eso lamentablemente las condiciones de este diésel no son las óptimas. Entonces, creo que hay que también incorporar, y eso sería importante, ¿no es cierto?, que se garantice que las unidades, así como se exige que las unidades cumplan con las revisiones, que cumplan con lo de las llantas, el manejo, etcétera, que es cierto que se debe mejorar, que cada vez las capacitaciones, y coincido en eso lo que dijo la asambleísta Salgado, completamente de acuerdo, hay que hacer capacitaciones permanentes, capacitaciones constantes, no solo a la ciudadanía, también a los transportistas. Desde la fundación que presido, hemos hecho la capacitación a casi 3,000 transportistas en lo que tiene que ver con la seguridad vial. Y allí hemos tenido la coincidencia de trabajar con la Policía Nacional, que dicho sea de paso tiene una expertise importantísima y que me parece digno de felicitar que se le vuelva a dar la capacidad de forma concurrente estar presente en todas las grandes arterias nacionales. Entonces, si bien es cierto, se le pide a los transportistas una serie de requerimientos y a las cooperativas y a los gremios, etcétera, también el Estado debe tener la obligatoriedad de garantizar la calidad del combustible que se está entregando y hacer desde las autoridades del transporte una garantía de la calidad, no solo para que las unidades estén en óptimas condiciones, para que los transportistas, para que la ciudadanía tenga un mejor ambiente, un mejor aire. Ciudades como Quito son altamente contaminadas, no solo en algunos casos por la situación técnica del autobús, del automotor, sino en realidad también porque la calidad que llega a Quito, siendo la ciudad más poblada del Ecuador, no es en realidad lo que necesita cualquier ciudad de nuestro país. Hay que avanzar hacia garantizar una excelente calidad. Y yo creo que esto debería ponerse de alguna forma porque también es importante.
En otro sentido, y tomando como hilo la intervención, creo que es muy importante también esto de garantizar que la Policía Nacional, ¿verdad?, pueda ser parte del control y manejo a través de las entidades competentes de manejo vial a nivel nacional. Debe ser competente para que en las arterias nacionales, los lugares importantes, estén presentes también. ¿Y por qué digo esto? Es muy importante porque la Policía Nacional no solo maneja el tema de tránsito, sino la Policía Nacional hace una acción de control integral en lo que tiene que ver a delitos, a secuestros, a droga, a otro tipo de delitos que pueden estar también en unidades y también en unidades públicas, privadas, en el taxismo, etcétera. También hacen acciones de inhibición, la sola presencia de la Policía Nacional en todo el sistema vial nacional. Felicito a Fafo que hayan incorporado finalmente aquello, porque es muy, muy importante que la Policía Nacional vuelva a tener competencias, no en el 70% como tiene ahora del Sistema Nacional Vial, sino en el 100%. Por otro lado, en el tema del taxismo, si bien es cierto, entendemos la situación nacional, queremos avanzar con las tecnologías y demás, es muy importante entender que el sistema de las plataformas digitales deben cumplir los requerimientos que cumple el taxismo formal. Un taxista tiene 11 tipos de identidades en su taxi. El número, que la fila, el nombre, la foto, todas las identidades posibles hay en las unidades de taxi. Pasa todos los controles posibles. Paga todos los impuestos que le obliga la ley y la normativa. Y está bien, porque ellos tienen un medio de transporte que son unidades privadas que dan un servicio público. Está bien, pero de igual forma las plataformas digitales deben, a través de la legalidad, tener la posibilidad de estar dentro del servicio público. No pueden ser personas anónimas que sigan este tipo de competencia desleal. Claro, un servicio de taxi es un poquito más caro porque tiene que pagar todo lo que tiene que pagar, tiene que tributar todo lo que tiene que tributar y después de eso queda una ganancia específica para el señor taxista. Sin embargo, las plataformas digitales ganan sin pagar ningún impuesto y esa plata se va fuera, evadiendo todo tipo de tributación. ¿Eso es justo? ¿Es una competencia legal? Me parece que no. Entonces, esta ley debe garantizar, no impedir de ninguna forma la posibilidad del trabajo, sino garantizar que si a una persona le cuesta para hacer el mismo trabajo, de la misma forma, en la misma ciudad, a otra persona debe costarle exactamente lo mismo, y no hablo simplemente en términos económicos, sino en términos de la organización gremial, en términos incluso del respaldo que deben tener esos choferes. Deben ser profesionales, deben estar capacitados, deben tener formación también en seguridad vial y demás. Creo que este tipo de elementos son fundamentales porque de ninguna forma podemos dar a la ley a unos y a otros que la evadan a la vista de todos. No puede ser esto y debe garantizarse. Y finalmente, señor presidente, creo muy importante y de vital para toda sociedad el hecho de garantizar a las personas con discapacidad dignidad en las unidades de transporte. No es posible que vemos a nuestra ciudad de Quito y a casi todas las ciudades del país sin rampas, sin espacios adecuados para las sillas de rueda, sin señalética, sin ningún tipo de garantía del derecho al transporte y a la movilidad de las personas con discapacidad. Debemos dar un salto importante en esta ley en cuanto a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. No solo darles la exoneración del pago de la transportación, que debería ser una forma de apoyo social de las cooperativas hacia las personas con discapacidad, sino garantizar por lo menos el 10% o el 5% de todas las unidades que tengan condiciones de transportación o que se dediquen exclusivamente a personas con problemas de movilidad extrema, es decir, personas con discapacidad severa. Porque yo me pregunto, ¿una persona con discapacidad tiene derecho a la recreación? ¿Deberá tener derecho a acceder a los parques? ¿Deberá tener derecho a acceder a la movilidad? ¿Podrá cruzar la ciudad con libertad? Sí, solo las personas con discapacidad que pueden tener recursos o a lo mejor un vehículo. Las personas con discapacidad que no tienen recursos, que no tienen vehículos, están realmente condenadas a la no movilidad.
porque las familias no siempre tienen para coger un taxi, no siempre tienen, incluso ahora con esta situación de los taxis es mucho más difícil por el debido cuidado que debe tener el señor taxista por la pandemia. ¿Qué pasa con esas personas con discapacidad? Entonces, estos elementos deben ser considerados, deben ser asumidos, deben ser incorporados a esta ley, que es una ley sin duda muy importante. La educación vial, coincido, debe ser un eje fundamental desde el inicio de la vida educativa de cualquier persona hasta el final de los días. La educación vial hace la diferencia. Los países desarrollados, a diferencia del nuestro y de nuestra Latinoamérica, usted va a la calle, pisa un pie en la calle y los carros frenan para que la ciudadanía, para que los ciudadanos crucen la calle. Incluso muchas veces ante imprudencias que no hay señalética correcta y adecuada, incluso ahí las personas que manejan autos, ya sea transporte escolar, público, etcétera, todos frenan para que el ciudadano pueda transportarse de manera adecuada, pueda caminar, cruzar la calle. Creo que es muy importante que se incorpore esto, el respeto a los ciclistas, la obligatoriedad del Estado de poner ciclovías en las ciudades. Tenemos que cambiar también los patrones de conducta a través de la garantía de derechos a la accesibilidad de las personas de este tipo de vías alternativas para las personas que hacen skate, para las personas que hacen bicicleta, para las personas que hacen patines. Todos ellos tienen derecho a también participar del uso de la vialidad a través de ciudades amables, de ciudades que tengan coherencia con la movilidad alternativa. Creo que eso también es importante ponerlo, la progresividad en la garantía de estas personas que además no gastan combustibles fósiles, que además hacen ejercicio, que además fomentan otro tipo de transporte. Señor presidente, esta es una ley muy importante. Esperamos que todas estas buenas propuestas de los ciudadanos, de las ciudadanas que el día de hoy, a través de los asambleístas, han hecho llegar al presidente de la comisión y usted, señor presidente de la asamblea, pueden incorporarse y dar luz verde, dicho sea de paso, tratando la ley de transporte, a las mejores propuestas en beneficio de este sector tan querido que es el sector del transporte. Un abrazo a todos los dirigentes del sector del transporte, a nuestra fuerza amarilla, el taxismo ecuatoriano, al transporte escolar, al transporte pesado, a todos aquellos compañeros y compañeras de las diferentes modalidades del transporte que están ansiosos de que esta ley salga y que salga para beneficio de todos. Muchísimas gracias, presidente, por la oportunidad de poder intervenir. Muy buenas tardes con todos. Intervención del asambleísta por Pichincha, María José Carrión, quien, entre otros aspectos, ha manifestado que así como se exige que las unidades cumplan con los procesos de revisión, el Estado debe garantizar la calidad del combustible que se provee a fin de que esas unidades estén